¿Qué tal, amigos coleccionistas y amantes de lo arcano? Es un gusto saludarlos. Les habla Johnny Talbot directamente desde el Videoclub, presentando un nuevo video para la sección que le dio vida a este canal y tenemos un tanto olvidada, conocida como mi colección de películas de terror, oculto y ciencia ficción y agregados. Básicamente lo que hacemos en esta sección es que tomamos películas al azar de nuestro repertorio y hablamos un poco de ellas, haciendo recomendaciones y dando algunos datos curiosos. Así que, ¿qué te parece si volvemos a las raíces de tu canal Arcano Videoclub con este nuevo video? Antes que nada, muchísimas gracias por darle play a este video. Sin más preámbulos, comenzamos. Estás viendo La Videoteca, solo por Arcano Videoclub. Iniciamos con THX 1138, el primer largometraje de George Lucas, donde nos presentan un futuro distópico en el cual la humanidad tiene una existencia monótona y algo extremadamente controlada, pues se han convertido en un engrane de una maquinaria que solo produce y consume, y todo el tiempo están sedados para controlar sus actividades. Esto cambia cuando nuestro protagonista se enamora de su compañera de celda, iniciando una revolución, incitado por sus sentimientos. No quiero contarte mucho para que la cheques. Si eres amante de la ciencia ficción, esta película sin duda te fascinará. Puede que sea algo lenta, esta es edición Digibook, como puedes ver, pero créeme que te va a dejar sin habla. Originalmente se preveía que formara parte del universo Star Wars, pero tras el estreno de la Guerra de las Galaxias, la cual se convirtió en un éxito inmediato, algo comercial, básicamente tiene la estructura de un blockbuster, una película veraniega, pues no encajaba muy bien con la temática arcaica y nihilista de este film. Así que, chécalo y saca tus propias conclusiones. Somos 138. En el videoclub también te vas a encontrar con Tigers Are Not Afraid, como fue conocida internacionalmente, pero por estas tierras la conocemos como Vuelven, una película de origen mexicano que retrata la realidad de muchos, no solo de México, sino de Latinoamérica. Y puede que te sientas identificado con los paisajes que nos presentan a lo largo de la película, pues son muy coloridos y a la vez grises, ya que existe la posibilidad que hayas crecido en un barrio así o en algún punto de tu vida hayas tenido contacto con un barrio similar. La película es un drama aderezado por temáticas sobrenaturales. Es básicamente un cuento de hadas que se desarrolla en alguna ciudad perdida en México, donde la incertidumbre existe cada día, el miedo y el hambre. Pero no cualquier clase de hambre, sino el hambre de salir adelante, de cumplir tus metas y tus sueños, sin importar que tengas todo en tu contra. Vuelven, una película que definitivamente deberías de tener en tu videoteca, te la recomiendo. En el videoclub puedes encontrar cosas de alta extrañeza sobre tus franquicias favoritas, como adaptaciones libres de tus animes favoritos. En este caso tenemos Dragon Ball, una película de origen taiwanés estrenada en 1991, la cual, al decir que es una adaptación libre, realmente me refiero a una adaptación sin licencia, una película bootleg, la cual astutamente sus productores, para evitar problemas por los derechos de autor sobre la obra de Akira Toriyama, no utilizan los nombres y cambian los orígenes de los personajes del popular manga posteriormente convertido en anime y una de las caricaturas más populares en la historia de la animación japonesa. Esta película nos narra las aventuras de no Goku, sino del niño mono y sus amigos, el cual emprende un viaje al oeste en búsqueda de las perlas mágicas del dragón, las cuales al reunir las 7 pueden cumplirte cualquier deseo. Pero este viaje no será nada fácil, pues la Tierra ha sido invadida por un extraño extraterrestre de origen desconocido, el cual dice llamarse King Cuerno, el cual está interesado en las misteriosas perlas del dragón
y busca la inmortalidad en su deseo para poder conquistar no solo la Tierra, sino el universo entero. Muy peculiar, ¿no lo crees? Esta película fue estrenada en televisión abierta en México a finales de los años 90, en un especial del Día del Niño, tras la popularidad de la animación de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Imagínate la sorpresa para todos los infantes de aquellas épocas al ver las aventuras de Goku y sus amigos en carne y hueso. Debo ser honesto con ustedes, la película es algo precaria en sus efectos y actuaciones, ya que es un producto de su época. Y se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo y sin permiso, pero el resultado es bastante peculiar y a mi personal punto de vista es quizás, no es quizás, es la mejor adaptación live action de las aventuras de Dragon Ball. Eso dice mucho. Y bueno, como dato extra y curioso, esta película, además de ser una adaptación del popular manga posteriormente anime, también es una adaptación de la primera película animada de Dragon Ball conocida como La leyenda de Shenlong. Así que si no la has visto, chécala y dime qué te parece. Y bueno, hablando de mi infancia y la televisión abierta, también quiero presentarles Talos, la momia, una película que solían pasar con frecuencia en TV Azteca. Esta película cuenta con la actuación estelar de Jason Scott Lee, a quien podemos recordar en la película La leyenda del dragón, donde dio vida al legendario Bruce Lee en una actuación majestuosa, a pesar de que no era muy parecido físicamente al legendario arte marcialista. Creo que se logró muy bien. Pero bueno, volviendo a Talos, la momia, esta película cuenta también con las actuaciones especiales de Christopher Lee y Shelley Duvall en 2 cameos bastante interesantes y que le dan cierto pedigrí a la película, la cual, si bien no cuenta con la trama más original, pues es una reimaginación del clásico caso de arqueología y la exhumación de Tutankamón y su maldición, que hemos visto hasta el cansancio en cualquier medio audiovisual y escrito de entretenimiento desde los años 30 con la película La momia, con Boris Karloff en los años 60 con las películas de la Hammer y incluso hasta en Scooby-Doo y en algunas historietas y libros. Y bien, esta historia se reimagina nuevamente en Talos, la momia, pero trayéndola al nuevo siglo. Muy bien logrado, por cierto. Y la película cuenta con giros de tuerca bastante interesantes, que no te solías esperar, y te sorprenderán y te dejarán sin aliento. Mi única queja quizás de esta película, que a mi ver es cuasi perfecta, es su final. Y no precisamente el final, siendo honesto, sino el último fotograma donde se hace uso de efectos por computadora del siglo XX, los cuales, si podemos recordar, no eran muy buenos. Pero chécala y dime qué te parece, o si simple y sencillamente estoy cegado por la nostalgia y no es tan buena como la recuerdo. Pero para mí es una muy buena película que nos presenta la historia de la momia, un género un tanto olvidado y muy poco explotado, que pues no se presta mucho a la variedad en la historia. Cuéntame, ¿ya viste Talos, la momia? Una película que definitivamente debería maldecir y evitar tu colección. Chécala. Bueno, ahorita que estamos cotorreando sobre los años 90, cuando hablamos del género slasher de aquella década, lo primero que se nos viene a la mente es Scream, se lo que hicieron el verano pasado, y muy pocas personas traen a la conversación Leyenda Urbana, una película cuya primicia es bastante interesante, pues parte del folclore del mito oral. Aquella situación donde te cuentan una historia de boca a boca en los pasillos y corredores de las escuelas, o esas historias que te cuenta tu mamá que le pasaron a su hermano, esas historias que te cuenta tu abuela sobre tu abuelo en el monte peleando machetazos con el diablo, o aquella ocasión en que el primo de un amigo fue a unas citas ciegas y despertó sin riñones en la bañera de un motel. Esa historia que le pasó al primo de un amigo, del tío, del sobrino, de un conocido, pero que te consta, pues te lo contaron de primera mano. De ahí parte Leyenda Urbana, y el asesino en cuestión utiliza estas historias a su favor y las explota para eliminar a sus víctimas.
bastante interesante. Todo se desarrolla cerca de un campus universitario, donde el asesino puede ser cualquiera y la víctima puede ser quien sea, en cualquier momento, en cualquier lugar. Esta película se dice en un estudio universitario que trajo de vuelta esa costumbre del mito oral de regreso, de contar historias de boca a boca, de oído a oído, de ombligo a ombligo. Bueno, eso último no. Pero eso es bastante interesante, ¿no crees? Creo que es una tradición que se ha perdido con el tiempo. Cuéntame en los comentarios de abajo, si tienes tiempo, alguna historia de tu localidad, algún mito, alguna leyenda urbana. Y aguas con el viejo del costal. Y bueno, en el videoclub también contamos con películas como Pitón, del año 2000, que quiso explotar el hype de Anaconda. Lo único interesante sobre esta película es que cuenta con la actuación de Robert Englund y es un clásico caso de una película calientestantes. Son aquellas películas que en el videoclub solo ocupaban espacio, ya que realmente nadie se interesaba sobre ellas, nadie las rentaba, nadie las buscaba, pero que con el tiempo se han convertido en objetos coleccionables, pues son muy difíciles de conseguir. Así que si te topas un pitón por ahí sabrás tú qué haces con él, si decides meterlo en tu colección o lo decides dejar pasar, pero son muy difíciles de conseguir. Pitón, una película que envenenará tu videoteca. Continuamos. Aquí en Arcano Videoclub, el último videoclub a la izquierda, tu videoclub, también tenemos documentales, tales como American Movie, el cual raya entre la realidad y la ficción. Nos presenta la historia de un aspirante cineasta quien, en su última oportunidad de alcanzar su sueño, su patada de ahogado, como decimos aquí en México, buscará presentar su cortometraje Coven, una historia de terror donde hace partícipe a toda su comunidad. Básicamente lo acompañaremos en la travesía de producir, grabar, editar y presentar su historia. Si tú, quien ves este video, antes que nada gracias, tuviste la inquietud o eres parte del séptimo arte, ya sea guionizando, grabando, editando, dirigiendo o simplemente como fanático, te iniciaste en este mundo, habrá momentos en que te sientas identificado con el personaje inicial de esta película. Dirás, hey, yo pasé por eso, o hey, yo hice esto. No quiero contarte mucho para que la cheques, pero me pasó. Esta película le llegará mucho a todos aquellos que de corazón amamos esto que llamamos cine. Chécala, la disfrutarás. Está por ahí con subtítulos. Es una de mis películas favoritas. Y raya en la verdad. Chécala. Continuamos con Muertos de Miedo, conocida mundialmente como The Frighteners, una película dirigida por el mítico Peter Jackson y protagonizada por el legendario Michael J. Fox. Este es otro clásico de la televisión abierta, una de mis películas favoritas cuando infante. Nos narra las desaventuras de un medium, el cual empieza a tener visiones alarmantes sobre el pueblo donde habita, donde todo el mundo lo tacha de charlatán. Y ahora tendrá que salvar el día. Esta película maneja un humor un tanto sardónico, así que quizás no sea para todo el público, para los estándares de hoy. Pero hey, yo la veía todo el tiempo cuando era niño y mírenme, crecí sin ningún problema. Muertos de Miedo es una película que maneja más o menos la misma línea de humor que Beetlejuice, solo que tiene tintes de slasher y algunas escenas un tanto gory, así que quizás no sea para todo el público pensándolo bien. Además de que es un producto de la época, maneja algunos efectos por computadora que para los estándares de hoy en día serían un poco precarios, pero en sí es una muy buena película cuyo defecto es eso, nada más, de que tiene algunos efectos por computador de los años 90, pero sin duda no puede faltar en tu colección, aunque es una pieza un tanto difícil de conseguir físicamente, pero está en muchas plataformas, sin duda podrás verla y disfrutarla. O simplemente espérate octubre y probablemente la pasen en Canal 5. Muertos de Miedo, una película que debería embrujar tu colección. Continuamos.
Aquí también somos algo completistas, así que no podía faltar en nuestra colección La Bruja de Blair 2, El Libro de las Sombras, una película que enterró a su franquicia ya que se pierde el misticismo y el aura maligna que rodeaban a la primera cinta. Lamentablemente, aunque en años recientes se ha descubierto que el director de esta cinta fue obligado por los productores de la misma a convertirla en una película más comercial, pues él tenía una idea totalmente diferente a la presentada en la proyección final. Lamentablemente esto no se pudo ver del todo, pues él planeaba que el público fuera partícipe en la película, algo interactivo mediante mensajes subliminales a lo largo de esta. Esto se salvó medianamente tras la distribución física de la película en VHS y DVD, donde podías participar y descubrir un mensaje oculto, el cual resultaba ser la palabra reverse, al revés. Y eso medianamente tiene mucho que ver con la trama central de la película, que realmente no es muy buena, pero sería interesante ver el corte original de este director. Y bien, como coleccionable es una pieza bastante peculiar, pues esta película es presentada en un disco reversible. ¿A qué me refiero? En una cara tenemos el DVD con la película, pero a su reverso tenemos un CD con el soundtrack. Bastante peculiar, ¿no lo creen? ¿Ustedes tienen en su posesión alguna película que tenga estas características? Claro que no sea La Bruja de Blair 2. Sería interesante tener un registro de cuántas películas se nos presentaron de esta manera, con su soundtrack, en su reverso, en un CD. Continuamos nuestra revisión. También tenemos películas infames como Máquina Asesina, de título original The Mangler Reborn, una película que es secuela directa a una dirigida por Tobe Hooper titulada The Mangler, que también tenemos aquí en el videoclub, la cual es sobre una plancha industrial asesina. Sí, suena raro, pero está basado en un cuento corto de Stephen King. Lo que nunca deja de sorprenderme con Stephen King es que sus historias, a pesar de que algunas no tienen más de 12 páginas, como Los Niños del Maíz, tienen secuelas innumerables. Sí que se sacan de la manga esos argumentos los guionistas. En fin, Máquina Asesina es una película que nos narra la historia de un handyman, un hombre que arregla cosas, así se gana la vida, como electrónicos, electrodomésticos, tuberías, etc. Hace de todo. En fin, este hombre encuentra la máquina de la película anterior en muy mal estado y se obsesiona con ella al estilo Christine y decide arreglarla. Tras cumplir esta tarea medianamente, este se ve poseído por la entidad maligna que habita entre las tuercas, engranes y aceites y entrañas de la máquina e inicia una carnicería, convirtiendo su hogar en una trampa mortal para todos aquellos que quieren entrar, pero sobre todo para aquellos que quieren salir. Honestamente, es una película muy mala, tiene sus momentos, no te la recomiendo, pero dicen que cura el insomnio, así que si tienes oportunidad de verla, chécala si quieres, pero no me eches la culpa a mí. Máquina Asesina, una película que no sé si quieras tener en tu colección, al menos que seas completista. Continuamos. Y bien, para terminar este volumen tenemos Bad Milo, una película cuyo argumento y monstrillo están sacadas directamente del cubo.